Muy buenas, en este vídeo he recopilado varios reportajes de distintas cadenas de televisión de distintas épocas en el que se explica desde distintos puntos de vista el gravísimo y por desgracia famoso accidente del camping de Los Alfaques. Soy Rafa, de Transporte y Movilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te pongo en contexto. Este accidente ocurrió el 11 de julio de 1978 sobre las 2:30 de la tarde en el camping de Los Alfaques, Tarragona, en la Nacional 340. En este camping veraneaban más de 400 personas. El accidente provocó 243 fallecidos, 158 en el acto y más de 300 heridos de gravedad. Se llegaron a alcanzar más de 1500 grados centígrados. La reglamentación del transporte de mercancías peligrosas cambió radicalmente a partir de este accidente. Un camión cargado con gas propileno llevaba recorridos unos 100 kilómetros cuando ocurrió la tragedia. Hubo muchas causas que se unieron y provocaron la catástrofe: un sobrepeso del vehículo, las altas temperaturas de ese día y que el accidente ocurriera justo a la altura del camping provocaron el peor accidente en el transporte de mercancías peligrosas de nuestro país. Las mercancías peligrosas son muy necesarias en nuestro día a día, pero cuando hay un accidente con este tipo de vehículos, que no son nada habituales, siempre se comenta que esa mercancía no debería circular por carretera. Muchas de las cosas que utilizamos día a día, como el gasoil, un desodorante, una colonia, son fabricados con la ayuda de estas mercancías peligrosas. Por suerte, actualmente las medidas de seguridad no tienen nada que ver con las que había en los años 80, así que aprendamos de los errores. Espero vuestros comentarios en el vídeo. Por cierto, en este accidente se produjo una bleve, uno de los fenómenos más espectaculares cuando hablamos de incendios. Os dejo con los reportajes. Un saludo. Este es el camping Los Alfaques en la provincia de Tarragona. Como un día más, los campistas preparan la comida, disfrutan de la sombra bajo los árboles o se bañan en la playa. Un camión cisterna cargado con gas propileno circula por la Nacional 340. Lleva recorridos más de 100 kilómetros y está a punto de llegar al municipio de Alcanar, en Tarragona. Son las 2:30 cuando circula por el tramo donde está ubicado el camping Los Alfaques, en el que veranean más de 400 personas. Laura tiene entonces 9 años. Lo que ve volar es la cisterna del camión cargada de gas propileno. Cuando choca contra el suelo, forma una gran bola de fuego que se come las caravanas y las tiendas que encuentra a su paso y acaba con la vida de muchos campistas. El horror se multiplica porque explotan todas las bombonas de butano y los coches de los veraneantes. Las llamas recorren la zona sur del camping y afectan a un radio de 300 metros. Más de 100 turistas mueren calcinados. Los campistas que tienen más cerca la playa intentan salvar sus vidas tirándose al mar. Pero la lengua de fuego calienta de forma espectacular el agua, que alcanza una temperatura de 2000 grados centígrados. Ninguno logra sobrevivir. Solo 2 días después de la explosión, el gobierno obliga a los camiones a circular por autopista. Prohíbe que el transporte de mercancías peligrosas se haga por núcleos urbanos. Desde el accidente de Los Alfaques, los controles a los camiones que transportan mercancías peligrosas son más exhaustivos. En las inspecciones de seguridad, la policía comprueba primero que toda la documentación esté en regla y revisan el tacógrafo donde quedan registrados datos básicos para la seguridad, como la velocidad media del tráiler o las horas que descansa el conductor, y se confirma que los camiones que transportan mercancías peligrosas no sobrepasen la carga autorizada. Los investigadores del caso Alfaques tienen que determinar las causas de la explosión. El camión, que se parte en 3, dará todas las respuestas. La parte anterior de la cisterna y lo que es la tractora del camión quedaron en la propia carretera, pero bastante más hacia adelante, de donde fue, digamos, el eje de la explosión. Las ruedas estaban colgadas, sostenidas en lo que es la tapia del camping, que en esa zona central donde había ocurrido la explosión estaba tumbado. Cuando llegué a la carretera, claro, yo me situé en lo que vi que era el epicentro. Digo, desde aquí ha salido la cisterna para allá, desde aquí ha salido la cabina hacia allá, las ruedas hacia allá. Los técnicos solo encuentran una explicación al accidente.
La cisterna, que solo podía transportar 20.000 kilos de gas, explota porque lleva 4.000 kilos más de propileno de los permitidos. Con el calor del mes de julio, el gas se expande y dentro del tanque no tiene suficiente espacio. Por eso estalla. Desde este accidente, la normativa sobre las condiciones y medidas de seguridad para la carga de mercancías peligrosas es más rigurosa. Durante la operación de carga y descarga, el camión permanece con el motor parado e inmovilizado. La cisterna debe estar completamente vacía y limpia. La cantidad de mercancía peligrosa que se puede transportar depende del peso del vehículo, de las características de la cisterna y del tipo de material. La ley exige que las cisternas que transportan mercancías peligrosas tengan válvulas de seguridad. Cuando la presión aumenta, se abren y permiten la salida del gas. El camión que explota en Los Alfaques no lleva este dispositivo. Si lo hubiera tenido, se habría evitado la tragedia. El trágico accidente del camping Los Alfaques en San Carlos de la Rápita ha puesto de actualidad la estricta normativa del Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas. Este tratado, de reciente aplicación en España, es conocido por las siglas ADR y se firmó en Ginebra el 30 de noviembre de 1957. En él se especifican con rigor las normas de construcción de los vehículos y contenedores destinados al traslado y almacenamiento de sustancias inflamables, explosivas, tóxicas o corrosivas. Según dicho acuerdo europeo, los componentes y los procesos de fabricación de las cisternas y contenedores deben estar sometidos a rigurosos controles de calidad y acabado. El código ADR determina además diversos elementos de seguridad en los vehículos y un completo sistema de señalización que indica el tipo y las características de la sustancia transportada. La sospecha de que la explosión de Los Alfaques se haya producido por un escape de la cisterna hace pensar en un fallo en el control de calidad durante su fabricación o en la última revisión. A pesar de las medidas de seguridad que rigen este tipo de transporte, se han producido en España varios accidentes graves en los últimos años. El balance de víctimas por explosión de camiones cisternas es ya muy elevado. Las que han ocasionado la catástrofe de Los Alfaques reclaman el riguroso cumplimiento del Acuerdo Internacional de Seguridad.